de ser del ser es el mismo ser. Retomando las sabias palabras de nuestro gurú, continuaremos diciendo: el ego tiene un principio, el ego tiene un fin. Lo importante para nosotros no es el ego, el yo, sino el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Nuestro ser es divinal. Nuestro ser es Dios mismo. Nuestro ser no tiene principio ni tiene fin. En nuestro ser está la plenitud, está la perfección, está el sentido de la bienaventuranza. Nuestro ser puede darnos esa felicidad inagotable. Nuestro ser puede darnos esa dicha inconfundible que nada tiene que ver con los vanos placeres de la vida. Nuestro ser puede conducirnos a esa fuente de aguas puras de vida. Quien bebe de esa agua nunca jamás podrá tener sed, y ríos de agua brotarán de sus vientres. La dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas. El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo, y solo los despiertos la pueden comprender. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Todas las leyes de la naturaleza existen dentro de nosotros mismos, y si entre nuestro interior no las descubrimos, jamás las descubriremos fuera de sí mismos. El hombre está contenido en el universo, y el universo está contenido en el hombre. Hemos escuchado al avatara de la era de Acuario, venerable maestro Samael Aun Weor. En este momento tendremos el desarrollo de la conferencia La dialéctica del ser. Para ello, cederemos la palabra al coordinador internacional de instructores del Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica y director del monasterio en Malinalco, México, ingeniero Roberto Tejada Álvarez. Brindémosle un fuerte aplauso. Respetables hermanos, respetables hermanas, damas y caballeros, agradecemos sobremanera la oportunidad de hablar un poco sobre aspectos de tipo gnóstico, trascendental. El tema de la dialéctica del ser incuestionablemente reviste una importancia vital para todo estudiante de esta escuela de misterios. No cabe duda que a lo largo y ancho del planeta existen diversas formas de convivencia y de vida social. Eso es obviamente fácilmente detectable para cualquier observador serio. Dichas formas de vida representan ciertas expresiones, ciertas formas de tipo mental, psicológico, emocional, que van desarrollándose y desenvolviéndose con el paso del tiempo. No cabe duda que el mundo se encuentra en un momento muy difícil, ya que los valores de tipo superior ahora normalmente han desaparecido de sobre la faz de la tierra. Encontramos en su lugar una gran cantidad de problemas, guerras, miseria, hambre, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. La tecnología ha tratado
de ayudar de alguna manera a sobrellevar el peso de la vida. Desde luego que diversos inventos, descubrimientos, han tratado de sobrellevar, insisto, han tratado de auxiliar a todos los seres humanos en tan difíciles momentos como lo son los actuales. No obstante, seguimos observando que la vida se torna difícil, muy compleja, y que los seres humanos, en lugar de poder encontrar plenitud en el estilo de vida que tienen, normalmente caen siempre en situaciones de tremenda dificultad. Mas siempre que decae la luz, siempre que la irreligión pretende triunfar sobre la religión, aparece, según dicen todos los textos antiguos, aparece sobre la faz de la tierra nuevamente un conocimiento refrescante, una enseñanza de tipo superior para ayudar a los seres humanos de entre el caos y el desorden en el cual se encuentran viviendo. Esto ha sucedido en todas las épocas y en todas las etapas de la humanidad. Incuestionablemente, esa ciencia de tipo superior, ese conocimiento, esta educación superior o interior, reviste una importancia vital para nosotros y para la sociedad en general en estas épocas, en estos tiempos, digamos, modernos, actuales. Esas formas de conocimiento de tipo superior a lo largo de la historia no parten de conocimiento humano, sino que parten de un conocimiento de tipo divinal, místico, filosófico, etcétera. No parten de inteligencia humana, sino de inteligencia divina. En el escenario de la educación exterior, nosotros podemos encontrar una gran cantidad de expresiones científicas, tecnológicas, sociales, económicas. Pero en el terreno de la educación interior nosotros vamos a encontrar que los valores inherentes al ser, los valores inherentes a la naturaleza interna, al universo interior, difieren en gran manera. Tratar nosotros de encontrarle solución a los elementos o a las características de tipo interior en base a características de tipo exterior resulta en el fondo un fracaso. Es inherente a la especie humana la búsqueda de ciertos estados como pueden ser la paz, la felicidad, el amor, la armonía, la sabiduría, etc. Es inherente a la característica humana. Así como inherente es a una flor su belleza y su aroma, así es inherente a la característica humana la necesidad de saber y de establecerse en un estado de paz y de quietud. El ser humano ama la quietud. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos un conocimiento de tipo interior, un conocimiento de tipo superior, preguntamos a la educación exterior de qué manera podríamos solventar esta condición. Y entonces, la educación exterior, fundamentada en una dialéctica materialista, en una dialéctica razonativa, nos va a tratar de dar una solución entregándonos ciertos elementos, ciertas variables que sirven simplemente para aspectos externos, pero que jamás nos van a brindar una condición de felicidad interior, jamás nos van a aportar una condición de paz interior, de sabiduría interior. De tal suerte que nosotros observamos en el mundo exterior fácilmente cómo, tratando de suplir una necesidad interior, nos ofrece la publicidad, la propaganda, una serie de productos para sobrellevar la vida. El ser humano que carece de la educación interior, entonces cree que esa es la solución y se esmera en lograr las metas que nos va presentando el mundo exterior. Entonces, si nos dicen que comprando un coche nuevo, con eso vamos a ser felices, naturalmente la persona que tiene esta carencia de conocimiento interior, llamémosle ignorancia también,
cae fácilmente en el engaño suponiendo que la felicidad consiste en tener un coche nuevo o en comprar un celular de última generación o tener la mejor de las computadoras o tener mucho dinero en el bolsillo. Entonces la persona cae en el engaño de la dialéctica razonativa. No es que la ciencia exterior, digamos, merezca ser condenada, no. El problema consiste en que nosotros buscamos en un lugar equivocado la respuesta. Cuando el individuo busca en el sitio equivocado, entonces el sitio equivocado, la educación exterior, la dialéctica razonativa, te entrega una determinada solución a tu problema, sin serlo. Y entonces ese problema lo único que hace es que se agudiza y se multiplica. Incuestionablemente, esta percepción es clara en cualquier terreno de la vida. Suponer que se es feliz tomando alcohol, bueno, resulta en el fondo absurdo. Pensar que se va a ser feliz cuando nosotros tengamos el mejor de los vehículos, de los coches, resulta absurdo. Nada tiene que ver la felicidad con agentes de tipo exterior. Muy bien, un coche nos puede servir para trasladarnos, eso es necesario. De ninguna manera negamos la importancia de eso, pero la ciencia exterior, la dialéctica razonativa, se vuelve falsa. La ciencia se vuelve falsa cuando pretende resolver un problema que no le atañe. Y aquí aparece el conflicto, aquí aparece una situación dificilísima. Porque tratamos de resolver un asunto relativo al universo interior, al mundo interior, a la naturaleza exterior en base a factores y elementos externos. Por lo tanto, estamos asegurando el fracaso. Buscamos la vida eterna, elemento del universo interior, y lo queremos buscar en base a procesos del tiempo. Error. Obviamente, para poder solventar esta necesidad, repito, inherente a la criatura humana, aquí y en todos los siglos, es indispensable una educación de tipo superior. Una educación emanada de una dialéctica, formas, sistemas, métodos, enseñanzas debidamente ordenadas y organizadas que ayuden a cualquier individuo a encontrar las respuestas y los estados internos de tipo superior. Esta serie de conocimientos debidamente ordenados, esta serie de informaciones, de ideas debidamente organizadas, ordenadas, devienen incuestionablemente del ser. En la educación exterior, en la ciencia exterior, no se considera al ser. La dialéctica razonativa no toma en cuenta al ser. Toma en cuenta simple y sencillamente elementos de tipo exterior. Repito, a veces muy necesarios para la convivencia diaria, para el oficio, para ganar el pan de cada día. Eso es correcto. Cada cosa en su lugar está bien. Lo importante es importante cuando está en el sitio que debe estar. Aún el oficio exterior es importante porque nos va a ayudar a que nuestro cuerpo físico, nuestra envoltura física, tenga sustento y pan. Eso es correcto. Pero cuando tal ciencia se sale de su lugar, de su ámbito de movimiento, se convierte en una ciencia falsa. Cuando la ciencia oficial, la dialéctica razonativa, pretende, argumenta que el hombre viene, por ejemplo, del simio, o del chango, o de la lagartija, o del ratón, pues incuestionablemente se está metiendo en un escenario que no le corresponde y entonces cae en la falsedad. Pero si simplemente la ciencia se dedica a hacer este micrófono para comunicarnos o la ropa que traemos para vestirnos, pues resulta correcta. Así es que lo importante es lo que está en el lugar que debe estar. Fuera de ese lugar ya no es importante y se pierde. Incuestionablemente, si la dialéctica razonativa pretende resolver escenarios que solamente le corresponden a la dialéctica del ser, entonces ya tenemos un problema muy grave. La dialéctica del ser en el plan divinal jamás se ha perdido y jamás se perderá. Incuestionablemente, como quiera, que nosotros nos encontramos en un escenario misterioso, porque la vida en sí misma es un enigma.
simplemente observar estas flores, simplemente observar las montañas que nos rodean aquí en el hotel, simplemente observar el planeta flotando en el espacio o ver la noche estrellada. Simplemente esto conmueve a cualquier observador sereno. La misma ciencia exterior, en base a ciertos científicos muy serios, ellos mismos se dan cuenta que no alcanzan de ninguna manera a comprender el misterio de la vida. Ya lo dijo Einstein, ya lo dijo Newton. Cuando a Newton le preguntaban, por ejemplo, sobre Dios, ¿usted cree en Dios? Entonces Isaac Newton, el gran científico, guardaba silencio. Guardaba silencio. Y después de algunos minutos de reflexión, él daba la respuesta. Científicos modernos como Stephen Hawking, ustedes lo conocen, ha hecho también este tipo de reflexiones muy serias y muy profundas. Él se da cuenta que en base a la tecnología que tenemos, no podemos solucionar el problema de la vida y del universo. No lo podemos solucionar. Él lo confiesa abiertamente en sus comentarios. Cuando la NASA le encarga el examen del universo, de la vida del universo, y después de hacer un cálculo matemático por ahí, desde luego, él concluye diciendo, tal vez un día con la tecnología que tenemos, tal vez un día consigamos acercarnos matemáticamente al origen de la vida en el universo. Pero lo que nunca podremos hacer, observen la capacidad de reflexión de este sabio, pero lo que nunca podremos hacer es conocer para qué existe el universo. ¿Para qué? La única manera de lograrlo, dice este científico, sería penetrando en la mente de Dios. Empieza él a reflexionar de una manera profunda y correcta en que efectivamente tiene que existir una inteligencia suprema generadora de todo cuanto existe. A esta inteligencia suprema le podemos llamar Dios o Quetzalcóatl, o le podemos llamar Mitra, etcétera. Este principio generador de vida, este no ser, este fundamento de todo lo que es, ha sido y será siempre, es el ser. Aquí lo ha dicho el maestro, el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Pareciera un trabalenguas, confusión, pero incuestionablemente ese principio fundamental de vida que es el ser, es el motivo, causa, fundamento de todo lo que es, ha sido y será siempre. La dialéctica del ser brota, emana por desideratos cósmicos del mismo ser, de las profundidades del ser, de ese ser al que predica precisamente, o del cual predica Saulo de Tarso cuando llega a Grecia. Tenían ellos un sitio para los dioses y uno de estos sitios estaba vacío y decía, al Dios desconocido. Entonces ahí Saulo de Tarso le dice, vengo a hablaros de este Dios desconocido, de este Dios que no tiene nombre, del inefable, del inescrutable. Ese principio divinal extraordinario que es el ser, es la fuente de todo desiderato que pone en el terreno cósmico una dialéctica o sistema de aprendizaje que conduzca a quien lo reciba hacia los misterios del ser. Para lograrlo, para conseguirlo incuestionablemente el ser, puesto que es su plan divinal, y aun y cuando nuestra soberbia se revele en contra de esto que estamos hablando, porque la soberbia, que es una característica de la dialéctica razonativa, dice, bueno, entonces esto parece un juego, la vida parece un juego de Dios. La dialéctica de la razón, fundamentada precisamente en el tiempo, fundamentada simplemente en valores externos, no en principios internos, sino externos, simplemente en tradiciones y formas de pensamiento y expresiones de la ilusión, comienza a protestar internamente porque, ¿y quién es Dios que me maneje así? ¿Y será correcto que Dios me controle a tal grado? Porque la soberbia incuestionablemente no sabe someterse a la voluntad de Dios.
Y dice Jesús en un rito antiguo: si supierais, si conocierais la gran dádiva de Dios, si percibieseis quién es el que os habla y os dice, dadme de beber, me rogaríais que os diera de la fuente eterna y os convertiríais en la misma fuente de vida, en la misma fuente de vida. Obviamente la dialéctica del ser, emanada por órdenes del primer misterio, por fundamentos para la especie humana desconocidos, para la mente impenetrables, inescrutables, ha aparecido sobre la faz de la Tierra en distintas épocas. Si nosotros observamos los conjuntos piramidales de los mayas o de los egipcios, ahí está plasmada la dialéctica del ser. Si escuchamos una sinfonía de Beethoven, ahí está plasmada la dialéctica del ser. Si nosotros leemos cuidadosamente los evangelios del Señor, ahí está la dialéctica del ser. Si penetramos en los Vedas y en los Upanishads, ahí está la dialéctica del ser. Si nosotros penetramos suavemente, con quietud, a la enseñanza, a la dialéctica samaeliana, a la dialéctica del ser, ahí incuestionablemente está también la dialéctica del Padre. Muchas veces nos hemos preguntado nosotros a cualquier nivel de estudio y de estudiante, ¿y cuál será la voluntad de mi Padre? O yo no hago esto si no me lo dice mi Padre o si no es la voluntad de mi Padre. Pero ¿cuál es la voluntad de tu Padre? Si uno comprende cómo funciona la dialéctica del ser y quién es el transmisor de tal dialéctica, abramos un libro cualquiera del maestro Samael y a leer, esa es la voluntad de tu ser. La dialéctica del ser se plasma naturalmente, de tiempo en tiempo, de edad en edad. Los samaelianos, dice los textos antiguos, por ejemplo, Eliphas Levi, por ejemplo, Manly Palmer Hall, dice, los samaelianos, y así lo dicen los textos antiguos masónicos egipcios, son constructores, son iniciadores, ritualizan con el fuego. Son los samaelianos precisamente los generadores de toda la vida. Es la fuerza de Samael, con su dialéctica, dice Eliphas Levi, quienes habrán de conmover el mundo. Si tú me preguntas, le dice a un discípulo Eliphas Levi, ¿quién es el próximo? Y si me preguntas si yo soy ese que habrá de venir, te digo que no lo soy, dice Eliphas Levi. Es un Samael que tendrá que aparecer. Y si yo supiera dónde está encarnado ahora, dice Eliphas Levi, me acercaría a él y jamás me separaría de este gran maestro. Incuestionablemente, los samaelianos, la dialéctica de Samael, la dialéctica del ser, vibra intensamente en esta época porque el desiderato cósmico así designa a Samael para entregar un mensaje regenerador, renovador, refrescante para la humanidad. Resulta indispensable que una persona, que cualquiera de nosotros vaya comprendiendo cuál es su situación, tanto exterior como interior. La dialéctica del ser es tan ordenada, es tan correcta, es tan profunda, que lo que viene a hacer es precisamente salvar, recoger a Pistis Sofía, que ha emanado del primer misterio por voluntad del primer misterio de aquella región en la cual moraba. Obviamente ese movimiento del ser, ese movimiento interesantísimo del ser, ha puesto a Pistis Sofía en el terreno de la vida práctica. Ya se lo explica también así Mejnour a Zanoni, cuando Zanoni está a punto de ser vencido por aquella napolitana Viola Pisani, puesto que se enamora de ella, Zanoni, y le dice Mejnour, ¿tú crees que esto que te está pasando es cosa tuya? Lo que tú ignoras, le dice Mejnour, es que todo eso que tú estás sintiendo y todo ese proceso que estás viviendo viene de lo alto, mas tú no te das cuenta, le dice Mejnour. El movimiento de Pistis Sofía, el hecho de que Pistis Sofía sienta la inquietud de mirar hacia arriba y percibir la grandeza de Dios en las regiones aún no conocidas por ella. Ese proceso de quedar deslumbrada Pistis Sofía y sentir la angustia de querer conocer más, dice el maestro Samael, revela
que incuestionablemente el ser no tiene límites, es eterno, no tiene ni principio ni fin. Y Pistisofía, por orden del primer misterio, siente ese impulso de conocer más sobre lo divinal, sobre Dios mismo. Y entonces, al no poder llegar hacia esa luz, dice el mito de Pistisofía, narrada desde luego por Jesucristo y explicada por el maestro Samael, entonces Pistisofía voltea hacia abajo y ve una luz que se asemeja a la del primer misterio en esas regiones inefables, y entonces decide bajar y descender para conocer esa luz. Y aquí empieza el drama de Pistisofía. Pistisofía se encuentra encerrada dentro de los procesos egoicos. Representa efectivamente ese movimiento, la caída universal. Representa el uso erróneo de las energías sexuales. Me enamoré, dice el maestro. Cometí el error que cometió el conde Zanoni. Entonces, en aquella época, dice el maestro, caí rendido también ante los pies de la Eva seductora y me vi nuevamente envuelto en los movimientos samsáricos. Renació el yo. Quedó atrapada Pistisofía una vez más. La dialéctica del ser es extraordinaria. Si nosotros la seguimos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente nos encontramos atrapados en esa condición. ¿Cuál es la condición actual del ser humano o de Pistisofía? Está atrapado. El ser humano está atrapado, el alma nuestra está atrapada. Seamos de cualquier nacionalidad, seamos hombres o mujeres, está atrapado ese principio vital fundamental llamado Buddhata o Pistisofía o Zoostat. Ese principio fundamental de vida está atrapado ahora mismo, aquí y ahora, pero aparece entonces ese otro aspecto de la dialéctica del ser. Viene un conocimiento a definirnos cuál es la condición actual. Viene el maestro Samael, aquel que enseñó los misterios del fuego, desde la antigua Lemuria, donde las tradiciones masónicas antiquísimas hablan de cómo Samael educa y enseña ciertos principios relativos al fuego. Ese mismo principio divinal, ese mismo ser llamado Samael, nuestro maestro, viene otra vez a enseñarnos una dialéctica, viene a traernos una dialéctica por desideratos cósmicos, viene a traernos una dialéctica que nos pueda conducir a nosotros ordenadamente, correctamente, a todo ese movimiento. Y todo comienza explicando cuál es la condición humana. La condición humana, actualmente, dice el maestro Samael, es un caos. Una vez que caímos en la fornicación animal, una vez que creamos al yo psicológico, estos yoes atraparon el alma, quedando vinculados, ahora sí, a los movimientos kármicos. Y entonces, fíjense ustedes cómo los artistas de todas las épocas, cuando ejemplifican la salida del Edén, que puede ser la de los Campos Elíseos o puede ser la del Aztlán mexicano o del Jardín de las Hespérides, señalan siempre, arrojando al hombre de ese lugar, de ese paraíso. No lo dejan ahí, sino que lo arrojan. Aquel alguien que ha cometido el error entonces cae en una vertiente, en un escenario completamente inferior. Van apareciendo los movimientos kármicos recurrentes, todo eso se llama, en esoterismo, ilusión. Todo ese movimiento es la ilusión. Y la ilusión se plasma en nosotros en 3 cerebros o en la máquina orgánica de 3 maneras. En los pensamientos, en las emociones y en los movimientos. Por eso nosotros, en el proceso caótico, hemos desarrollado capacidades que no pertenecen a los procesos trascendentales del ser. Hemos desarrollado características inferiores. Entonces pensamos, entonces nos emocionamos y entonces tenemos tradiciones y costumbres. Esa condición primaria, dice la enseñanza gnóstica, dice tal dialéctica superlativa, debe cambiar. Nosotros tendremos que ir sujetando nuestra condición a un movimiento de transformación y de cambio. Cada uno de nosotros, en base a esa dialéctica que el maestro Samael obviamente la establece sobre la faz de la tierra en base a una didáctica,
va a ir trabajando ordenadamente, meticulosamente en ese microcosmos hombre, en la máquina orgánica, para ir generando un proceso de orden. Orden. Cosmos, hombre, dice el maestro. El hombre ordenado. Cosmos quiere decir orden. Necesitamos cristalizar al cosmos hombre primero. Tiene que aparecer un hombre ordenado. Para que este proceso ocurra, es indispensable romper las inercias de estos tres cerebros que constituyen la ilusión y por lo tanto las ligas a las leyes inferiores. Y por lo tanto al yo, y entonces en eso consiste la esclavitud, donde se va a desenvolver cualquier tipo de problemática. Estamos viviendo en un mundo inferior, esa es la verdad. Estamos viviendo en una región inferior. Pero entonces aparece aquel maestro, aparece tal enseñanza que nos va a ayudar a nosotros a comprender primero cuál es nuestra posición. Nuestra posición consiste entonces en comenzar a ordenar estos tres cerebros en base a prácticas específicas, a una serie de energías que son indispensables para mejorar la condición interna del hombre. Y eso es la educación gnóstica. Esa es precisamente la dialéctica ya puesta en marcha, una educación gnóstica debidamente acompañada por procesos prácticos. Porque si nosotros le quitamos a la dialéctica el proceso práctico, metodológico, de la transmutación sexual, le quitamos la práctica de meditación, le quitamos nosotros los procesos místicos, entonces volvemos a destruir la dialéctica y la convertimos simplemente en una tradición o costumbre de la cual va a hacer uso la dialéctica razonativa. Y entonces aparece sobre la faz de la tierra una nueva forma religiosa que nada tiene que ver con la verdadera y legítima religión. La verdadera y legítima religión tiene que ver con tal dialéctica en base a sus métodos, procesos prácticos, buscando el orden interno, buscando que nosotros abandonemos el proceso de desorden. Esto lo entenderemos suavemente conforme vamos atacando estos tres cerebros en base a los procesos didácticos, energéticos, prácticos, donde las distintas energías tendrán que hacer confluencia en nuestro interior para ir modificando nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, si nosotros conseguimos esto, si ponemos el cuerpo en orden, aflorará una condición interior completamente diferente. Orden. Por eso el orden es muy bonito en cualquier escenario, hasta en la casa, hasta en el hogar. Cuando uno llega a la casa y está toda desordenada, madre mía. Pero si todo está hermoso, bien ordenadito, como ha sido por ejemplo este congreso, pues estamos contentos. Porque las cosas se desenvuelven correctamente. El orden es muy hermoso. Si nosotros hacemos la consideración, entonces tendremos que apelar a los principios prácticos. Principios prácticos. Respiración, dominio pleno de la respiración, dominio pleno de la relajación, dominio pleno de las energías sexuales, aprendizaje completo en relación a estas técnicas. Necesitaremos nosotros después, una vez que ya tenemos controlado el centro motor instintivo sexual, que es el que podemos controlar mejor en condiciones debidas, como puede ser ya en las salas de meditación, en los ejercicios prácticos. Entonces, esas energías que ya están en movimiento, la dialéctica del ser señala que lo que sigue es controlar el centro emocional. Cuando una persona evita o quiere saltar esta etapa fundamental, cuando quiere brincar estas etapas que son fundamentales y pasar directamente, equivocadamente, a tratar de comprender la profundidad de la dialéctica del ser con la mente, sucede un error clásico, que lo menciono simplemente, no lo analizo, pero lo menciono para que tengamos todos cuidado. Cuando la dialéctica razonativa toma una enseñanza superior, no la comprende, pero cree que la comprende. Cree que la entiende, pero no la entiende. Dice el maestro por ahí en uno de sus libros,
Desgraciadamente el ser humano ve todo al revés y luego lo acentúa y dice, repito, al revés. Porque nosotros queremos entenderlo todo con la mente rápido. Como esa es la característica de la dialéctica razonativa, cogemos un aparato y lo revisamos con la mente. Bueno, esto pertenece y explicamos a la cuestión externa, lo puede hacer. Pero una dialéctica superior no la puede manejar la razón. Supone que la puede entender, pero no puede. Y lo que va a ocasionar es un movimiento interno de generación o activación de ciertos elementos psicológicos que le van a provocar una confusión total. Advierto esto para que tengamos mucho cuidado, porque así como cualquier defecto se activa en base a impresiones, cualquier defecto, el defecto de la vanidad, pues la chica linda que está creciendo, que le empiezan a decir un piropo y otro, muy pronto sentirá ella que va flotando en las nubes, porque ahora ya se activó la vanidad. Todo se activa en base a impresiones. Si nosotros estamos recibiendo impresiones o informaciones de una dialéctica superior trascendental y no la podemos manejar correctamente porque la máquina orgánica no está lista para manejarla y entonces quiere utilizar la mente para entenderla, lo que va a suceder en la mente de ese alguien es que se van a generar activaciones de ciertos elementos que nos van a conducir a errores fundamentales. Estos errores se van a manifestar de una manera muy clara cuando siguen estudiando la enseñanza y el maestro les dice, bueno, es que hay que practicar. Entonces, tal yo, tal defecto, quiere practicar y no le va a resultar, porque es el yo el que está practicando. Y entonces, como el yo es el que está practicando, como el yo es el que está intentando, siempre va a sobrevenir la condición de frustración y fracaso, siempre. Y digo siempre porque siempre funciona así. No olvidemos que somos una máquina y ninguno somos la excepción. Siempre funcionamos así. Tal yo que se activa con la información de tipo místico esotérico se llama normalmente, en palabras del maestro Samael y del maestro Jesús, se llama el yo fariseo. Cree que él es la conciencia. Y él dice, yo voy a despertar la conciencia, yo tengo que activar la conciencia, yo cuando tenga conciencia, nunca va a tener conciencia, porque es un yo. Ese agregado psicológico, ese elemento psicológico, luego va a tratar de llegar a Dios y no va a poder, porque es un yo. Se va a frustrar y entonces se abre un escenario para ese yo. O me retiro, o sigo estudiando, o me resigno, o me conformo, o traiciono, o siento resentimiento contra el maestro, o me enojo contra mi instructor porque no me enseñó bien, etcétera, etcétera. O me pongo a estudiar más, dice. Si no ha entendido el fundamento, lo que le está pasando, es muy difícil que salga de ese problema. Pero suponiendo que ya lo hayamos advertido y estudiado, entonces nosotros, al haber vencido esa condición, ojalá que así sea, si hemos logrado vencer esa condición primaria, si al menos ya detectamos la presencia de ese problema, entonces, ¿qué más nos indica la dialéctica del ser? Es indispensable dominar a la mente en todas sus facetas. Tú no eres la mente, nos dice el maestro. Tal dialéctica nos dice una y otra vez, tú no eres la mente, pero ese yo al que me he referido y la dialéctica razonativa a la que está acostumbrado el animal intelectual, supone que si sigue razonando, él sí está entendiendo. Y puede subrayar, y puede leer, y puede traducir, y puede traer otro libro, y sigue actuando con la misma dialéctica razonativa. El error está asegurado. Yo lo advierto para que tengamos mucho cuidado en todos los niveles de estudio. Pero si nosotros entendemos el problema, y entonces vamos didácticamente trabajando con la dialéctica, vamos a comprender que es indispensable serenar el centro motor instintivo sexual. Vamos a comprender que es indispensable poner orden y control en el centro emocional. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los seres humanos, como estamos en un proceso de caos, cargamos aquí una emoción, una fantasía emocional. Alguien se cree importante, alguien se cree poco importante, el otro se cree inteligente, el otro cree que no es para él, el otro se cree mexicano, el otro se cree inglés, el otro se cree chino, el otro se cree ruso, etcétera. Todos cargamos aquí una emoción.
Es indispensable que ese centro emocional se libere. Otro se siente defraudado, otro se siente enamorado, otro se siente resentido. Tal proceso emocional debe ceder su lugar, debe eliminarse, debe de purificarse al menos durante el proceso de trabajo práctico, para que en su lugar, una vez que aplicamos el principio de la vacuidad en el corazón que queda vacío, ya está en orden y entonces el ser lo va a llenar. Entonces nosotros buscaremos la correcta relación con el ser en base a una técnica que no me voy a detener a explicar, pero que ya conocemos, que es el recuerdo de sí. Cuando viene ese momento, cuando el recuerdo de sí está bien hecho, cuando ya tenemos una verdadera relación correcta con los escenarios que dicha técnica nos está comentando, entonces, hermanos, dice el maestro Samael, va a aflorar dentro de sí mismos ese principio llamado pistisofía, que no es Roberto, que no es ninguno de nosotros, sino que es un principio, el verdadero principio cósmico que emanó del primer misterio, que es pistisofía, aquí y ahora en pleno planeta Tierra. No es ningún principio mental, nada tiene que ver con un yo, no, es un proceso, dice el maestro, los primeros impulsos del Buddhata comenzarán a aparecer. Y entonces va a acontecer el siguiente y maravilloso momento. Dicho Buddhata, que constituye nuestra realidad, comenzará a detectar el proceso de desorden planteado en la mente. Observemos el proceso ordenado. El maestro nos habla abundantemente en sus últimas conferencias sobre la mente, porque él ve el problema de la mente, ve que nadie ataca el problema de la mente. Entonces el maestro fue muy abundante y obsérvenlo, explicó el problema de la mente a nivel de tercera cámara con profundidad y con mucha seriedad. Y habla de una herramienta que es la segunda joya del dragón amarillo, en la cual nosotros, como estudiantes, podremos, o con la cual podremos observar serenamente el movimiento de la mente. Pero ¿a qué mente se refiere ahí el maestro? ¿Se refiere a toda la mente social, a la mente colectiva, a la dialéctica razonativa? No, porque no podemos contra todo eso. Es imposible que los primeros impulsos del Buddhata consigan controlar todo el movimiento mental que existe. Dicen hoy en día los científicos que se han dado la tarea de estudiar neurofisiología y todo esto, dicen que normalmente una persona tiene al menos 60,000 pensamientos al día, al menos. Controlar este movimiento, este tormento es imposible en el mundo cotidiano. Pero a la hora en la que estamos nosotros trabajando ya con el centro motor instintivo sexual sereno, con el centro emocional tranquilo y con las primarias expresiones del Buddhata en marcha, entonces, hermanos, y solo entonces podremos enfrentar no a esa mente, sino a la mente residual, a lo que queda en el trabajo interior. Porque siempre hay algo que se queda ahí observando. Siempre hay algo que se queda ahí que luego le pone fin a la meditación y dice, bueno, ya me voy a levantar, creo que ya está bien, mañana le sigo, madre mía, muchas gracias. Pero eso es mente también. Maestro Samael, muchas gracias, le agradezco, mañana regreso, como si dijéramos, ¿no? Y eso es mente también. Dice el maestro Samael escrupulosamente cuando platica de esto, cuando conversa de esto, cualquier movimiento, el que sea, aún el que tiene características divinales, cualquier movimiento es mente. Y si hay mente, hay un defecto atrás. Desde luego que la mente residual, esa mente que está pendiente de lo que está sucediendo, que quiere entender, dice la persona erróneamente, es que yo tengo que entender esto, yo necesito comprender qué es eso, yo tengo que despertar. Y adentro la mente dice, Dios mío, ayúdame por favor, pero eso también es mente.
Y si eso es mente, pues entonces estamos perdidos. Si nosotros creemos que somos eso y que eso es la conciencia, ese es un error. No, la conciencia es la ausencia de pensamiento ahí, en ese momento. Cuando nosotros hemos experimentado el recuerdo de sí, cuando comienzan a aflorar los primeros momentos de actividad de la conciencia, de ese 3% de conciencia libre o el 1%, no del otro 97% que está atrapado, ese está atrapado. No, aquí el problema es activar aquello que nos queda libre. Ese es el punto. La dialéctica del ser indica que necesitamos activar primero lo que está activo, lo que está libre, lo que no está dependiendo ya o atrapado en el yo. Por cierto que ese porcentaje de conciencia puede terminar, se puede agotar, aunque no estemos pasando ya por procesos de fornicación. Se puede agotar cuando, por ejemplo, nosotros, si somos victimizados por este yo fariseo al que me he referido y de ahí se empiezan a generar otros yoes, porque claro, cada intento que haga el fariseo de llegar con Dios y no pueda, va a ser como si uno de ustedes quiere derribar el hotel este con la cabeza. Pues no va a poder. Es imposible y va a acabar frustrándose. Y cada impacto que ustedes reciban ahí va a generar incuestionablemente un movimiento psicológico, van a crear un defecto. Por eso a veces empezamos a pensar y decimos, no, esto no se puede. O no, pues es que yo ya estoy cansado. Yo ya quisiera mejor aventar la toalla. Yo ya quisiera mejor irme. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Que no me tendrán atrapado aquí? Empiezan a generarse una serie de pensamientos absurdos. Esos pensamientos ustedes no los tenían. ¿De dónde salieron? Salieron de la frustración de este yo que quiere llegar con Dios y que pareciera que Dios le cierra la puerta. Y la persona dice, pero es que ¿será que a mí no me toca? ¿Traeré mucho karma? Pero ese es pensamiento también. Si nosotros no nos damos cuenta que eso es pensamiento también, ya quedamos enredados. Y tal movimiento pensante, dice el maestro, impresiones no transformadas generan nuevos yoes. De tal suerte que aquel 1 o 2% de conciencia que nos queda libre, no activa pero sí libre, no despierta pero sí libre, empieza a ser atrapada por los nuevos yoes, de tal suerte que las personas acaban traicionando al maestro, hablando mal del maestro, hablando mal de la enseñanza, se retiran violentamente, quieren dañar todo, quieren destruir todo, hacen páginas en internet en contra de la gnosis y del maestro, etcétera, etcétera. Se acabó la conciencia que estaba libre. Por eso este momento es peligrosísimo, este momento es además interesantísimo. Si nosotros permitimos que la mente nos controle en cualquiera de sus facetas, estamos expuestos a que se termine la acción consciente. Pero si por el contrario nos damos cuenta del problema y asumimos la responsabilidad y serenamente y sin esfuerzo se desenvuelve la característica de la división interior, en ese momento vamos a tener aquí un enfrentamiento maravilloso, porque si hay desdoblamiento psicológico, si hay autoobservación psicológica, tiene que haber un principio consciente y un principio egoico. Y tanto el principio consciente percibe hacia el yo, como el yo percibe hacia la conciencia. Aquí hay un enfrentamiento extraordinario. Por eso muchas personas, cuando comienzan a experimentar con esto, y entonces se encuentran en un estado muy raro, abren los ojos rápido y dicen, ¿quién sabe qué me pasó? El que está hablando así es el yo. La izquierda es el yo, ¿no? Este es el yo. Cuando viene ese momento desconocido, donde la acción del yo parece desaparecer, en ese momento el yo reacciona violentamente y regresa al cuerpo y controla al cuerpo. Y entonces abrimos los ojos como un poco atareados o asustados y decimos, no sé qué me pasó, algo sucedió extrañísimo. Resulta que el yo cree
El yo supone que él es el que se va a revestir con los cuerpos solares, él cree que él es el que va a activar la conciencia. No, en este momento la dialéctica del ser ya señala un enfrentamiento pleno. Esa guerra que nos hablaba ayer Juan Guillén, ya va a producir aquí un enfrentamiento, pero didáctico, dialéctico, donde ahora el Buddhata va a observar con plena serenidad, sin conflicto, sin problema y sin duda, va a observar al yo. Pero el yo, como no ha sido disuelto, él sí tiene dudas. Y entonces el yo va a decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Será esto lo correcto? ¿No me iré a quedar por ahí en el limbo? ¿No iré a perder completamente mi condición humana? ¿No iré a quedar como tontito, como lelo, así? El yo empieza a generar una serie de temores espantosos ante la posibilidad de la muerte, del enfrentamiento. Por eso cuando salimos de la meditación, entonces el yo empieza a discurrir. No, pero tiene que haber otra manera. Yo pienso que tiene que haber otra manera de hacer esto. A lo mejor si canto, a lo mejor si me río. Va a buscar otra forma, no quiere, desde luego el yo no quiere entender, no puede entender la dialéctica del ser. En esta condición, secuencialmente, después de haber dominado los centros y los cerebros, ahora el Buddhata, fíjense qué bonito lo que ocurre aquí, se da cuenta el Buddhata que él siempre ha sido esto. Ustedes se dan cuenta que siempre han sido esto, siempre. En ese momento ustedes recuperan la percepción de que no son la ilusión ni tampoco son el yo. Antes de poder disolver al yo, antes de poderlo comprender, necesitamos darnos cuenta quiénes somos y quiénes no somos. Y eso es precisamente lo que ocurre en la división interior. Entonces aquí viene la dialéctica razonativa contra la dialéctica del ser. Esta es una batalla interesantísima, narrada en todos los libros sagrados, explicada maravillosamente por el maestro Samael. Y es cuando él dice cerebro contra cerebro, corazón contra corazón, sexo contra sexo. Es este momento el fundamental para todo estudiante gnóstico ya un poco avanzado, desde luego, ya un poco avanzado. Estoy hablando, desde luego, para la gente que está comenzando. La gente que está comenzando debe de fijar la atención en los aspectos primeros que hemos aquí comentado. En este momento es cuando precisamente nos damos cuenta quiénes somos y vemos toda esa expresión pensante, todo ese movimiento residual, lo vemos como algo completamente ajeno, no es nuestro. Por eso el Buddhata, por eso la conciencia no tiene ningún tipo de resquemor, ningún tipo de vergüenza, vamos a decir así, de percibir al yo y las maldades que éste ha generado o cometido. Lo ve sin esfuerzo, lo ve con profundidad, lo ve como un mecanismo de actuación de la ilusión, lo ve como un elemento, como una máquina, como un manojo de energías donde está condensado el proceso pensante, el proceso del deseo, el proceso emocional, el proceso kármico, el proceso dármico. Lo percibe como un elemento, dice el maestro Samael. Al percibirlo como un elemento lo comprende, no lo juzga, no lo critica, simplemente se da cuenta, esa es la dialéctica del ser, simplemente se da cuenta dónde está. Si ustedes en un momento dado están dentro de una alberca, por ejemplo, o dentro de un río, ustedes no se van a poner a gritar contra el río, ustedes lo que van a hacer es simplemente nadar y salirse de ahí, si hay peligro de ahogarse. Cuando ustedes detectan el problema de la ilusión, cuando se dan cuenta dónde están metidos, cuando lo percibimos, lo único que vamos a hacer es comprender dónde estamos y apelando a los principios superlativos del ser, los cuales serán ya herramientas nuestras intuitivas. No es un asunto separado, la Madre Divina, que a ver dónde anda, no. La dialéctica del ser nos indica que ella ama profundamente a su Hijo. Y entonces ella lo asiste como aquellos guerreros en Grecia que traían siempre su espada al cinto.
Y siempre está presente esa energía, ya es un movimiento intuitivo natural, el proceso de comprensión y después, disolución del yo. La voluntad del Padre está presente, porque ahora, obviamente el Buddhata, obviamente la conciencia, ahora en ese estado de superlativa claridad, ya se dio cuenta cuál es el problema. Y dice el maestro, por ahí lo explica y dice: llegará el día en que Arce, que era un alumno que él tenía, buscará a Arce y ya no encontrará a Arce. Llegará el día en que cualquiera de nosotros podrá disolver esa influencia mecánica egoica para que reine el ser. Entonces la dialéctica del ser tendrá plena configuración en nosotros. El despertar interior, entonces tendrá que llegar suavemente en base a un proceso ordenado, donde las energías habrán de combatir suavemente a las energías de la ilusión, obviamente armonizados con el sacrificio, que por cierto será evidente cuando una persona detecte lo que está sucediendo, y acompañado naturalmente por la superdinámica sexual, la cual también hay que aprender a utilizar en estos momentos. Entonces aquí vamos a tener este enfrentamiento. Si domina el yo, fracasaremos. Si domina el Buddhata, triunfaremos. La dialéctica del ser nos indica que sí es posible triunfar. La enseñanza esotérica gnóstica nos indica que sí es posible triunfar. Más allá de la mente, más allá de los afectos, más allá del cuerpo, dice el maestro, está lo real, lo legítimo, el Buddhata, la conciencia del ser. A nosotros lo que nos interesa en estos estudios es el ser. La dialéctica del ser queda plenamente clarificada en estas palabras del maestro. ¿Las pones, por favor? Las palabras del maestro. Escuchen. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. Fíjense el triunfo de la dialéctica del ser, ahí le escucharon. Y acaba diciendo con una sencillez, y eso es todo, dice el maestro. Cuando para nosotros es un mare magnum y es un caos, ¿verdad? Sin embargo, he aquí el triunfo del ser. El ser debe triunfar sobre cada uno de nosotros, no el yo. No podemos nosotros adorar al yo. No podemos caer en el engaño del yo. Ese juego mecánico que ejecute el yo debe ser descubierto y debe ser vencido. En el momento de este enfrentamiento, hermanos, desde luego para que esto suceda, pues tiene que haber esta separación primero, esta división. Y cuando se habla de división tiene que haber dos elementos, si no, no habría división. Cuando ya está moviéndose el Buddhata, percibe a la mente y la controla. Y empieza a reconocerla. Descubre todas las dudas y problemas que tiene, no en la vida diaria, en ese instante. Primero hay que quitarnos de encima a este que se cree ser la conciencia, a este que está en contra de la conciencia, a este que está en contra de Dios, porque dice, pero entonces yo soy un títere de Dios, dice la soberbia, ¿verdad? Así es que yo dependo plenamente de Dios y de sus leyes. ¿Será entonces que no soy nada más que un triste monigote de la voluntad de Dios? Se cree muy importante el yo. Cuando en realidad el Buddhata lo único que pide es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo único que pide. El yo se trauma, se frustra. El yo quiere cambiar, a veces hasta se entristece como consecuencia de darse cuenta de lo que está pasando. Fíjense ustedes, encontré aquí esta poesía que se llama A Kempis, que escribe Amado Nervo.
Kempis, ustedes saben que escribió el libro Imitación de Cristo y fue nada menos que el mismo maestro Samael en una existencia anterior. Y miren qué interesante cómo el yo, cuando se frustra, cuando se da cuenta, fíjense lo que pasa, dice Kempis aquí, bueno, dice Amado Nervo, esto se llama a Kempis, dice: ha muchos años que busco el yermo, ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Oh Kempis, antes de leerte amaba la luz, las veras, el mar océano, mas tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano. Antes, llevado de mis antojos, besé los labios que al beso invitan, las rubias trenzas, los grandes ojos, sin acordarme que se marchitan. Mas como afirman doctores graves que tú, maestro, citas y nombras, que el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Huyo de todo terreno lazo, ningún cariño mi mente alegra, y con tu libro bajo del brazo voy recorriendo la noche negra. Oh Kempis, Kempis, asceta yermo, pálido asceta, qué mal me hiciste. Ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Claro, cuando una persona se da cuenta que el asunto va en serio, entonces el yo se pone triste. Y tendríamos que decirle al maestro: y son por todos los libros que tú escribiste. Claro, porque el yo en este momento se ve en grave peligro. El yo en este momento se da cuenta que está a punto de perecer. Él se da cuenta, porque si la conciencia se da cuenta, él también se da cuenta. Aquí lo ven, ahí está la poesía. Si ustedes lo observan con mucho cuidado, van a darse cuenta que dentro de sí mismos tenemos un tremendo temor, cobardía de enfrentar la muerte. No quiere el yo desaparecer. Pero al Buddhata no le importa eso. El Buddhata lo ve como un elemento externo, como un elemento falso. Lo ve simplemente como una manifestación de la ilusión. Y ahora entonces puede ser disuelto. Triunfa el ser. Al final, en el mito de Pistisofía, triunfa el ser. En el mito de Quetzalcóatl, triunfa el ser. Podríamos decir, en la gran leyenda, porque ahora es una realidad y es una leyenda del maestro Samael, triunfa el ser. Esperamos muy sinceramente que comprendamos cómo funciona esto, hermanos. Es verdaderamente vital para todos nosotros. No se confíen de la mente no es el ser. La dialéctica del ser no está hecha para que la mente la pueda comprender. Podemos asimilar algo de información ahí, pero después, y siempre bajo la guía de nuestro gurú, de nuestro maestro o de algún instructor debidamente preparado, puede el estudiante incursionar en los terrenos más profundos hasta llegar al ser. Nos tenemos que autorreconocer en el ser. Debemos darnos cuenta que en el fondo somos el ser y que el yo no tiene mañana, no tiene futuro. El yo habrá de desaparecer. Así es de que nosotros no nos vayamos de aquí como Amado Nervo, tristes por el libro que escribió el maestro, ¿no? Sino que tenemos que irnos muy por el contrario, sabedores de que la victoria aguarda. La victoria espera, porque el maestro Samael, que viene del ser, triunfó. Y recordemos nosotros que él es el gran mensajero del Padre de todos ustedes, que precisamente está buscando que ustedes también triunfen. Así es que, como dicen los textos sagrados herméticos, gloria a los hijos del sol y gloria a los dioses solares. Y entonces gloria al maestro Samael y gloria a la maestra Litelantes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.